Revelado, 3 horas de relatos aterrorizantes de cazadores malditos, historias oscuras y embrujadas. Las sombras danzaban en las paredes del viejo hospital, construyendo un paisaje aterrador que solo Andrés podía contemplar. Eran rumores de un oscuro secreto, cazadores malditos que acechaban a quienes se adentraban en aquel lugar maldito. La incertidumbre y el pánico se deslizaban por su piel, como un sudor frío que comenzaba a invadirlo. Para él, el horror no era solo mitología, era su realidad diaria. Vigilante de seguridad, pasaba noches interminables en la oscuridad. Su corazón latía fuerte por el miedo y la responsabilidad de cuidar a su familia en un barrio donde el crimen y la desesperanza eran monedas de cambio. La leyenda de aquellos cazadores malditos resonaba en su mente mientras el viento lúgubre soplaba por los pasillos. Una noche, mientras revisaba las cámaras de vigilancia, un mensaje apareció de un número desconocido. «Sé lo que temes», decía, y el escalofrío le recorrió la espalda. Pensó que era una broma, quizás un compañero de trabajo burlándose de él. Pero no, los mensajes comenzaron a llegar con más frecuencia, revelando detalles íntimos de su vida, sus fracasos, sus temores más profundos. Las palabras estaban cargadas de un veneno que se colaba en su mente. «Mira a tu alrededor, te están observando». Afuera, el silencio de la noche se tornó opresivo, como si las mismas sombras estuvieran al acecho. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Los murmullos en el vecindario se intensificaron cuando el respetado don Ramón desapareció. La policía, corrupta y desinteresada, desestimaba los gritos de aquellos que temían por su propia vida. La gente empezaba a mirar a su alrededor con desconfianza, y el rumor de los cazadores malditos se colaba en cada conversación como un veneno mortal. El miedo se apoderó de todos, y lo que antes era un hogar se sentía como una trampa de la que no se podía escapar. Esa noche, Andrés exploró el oscuro hospital. Sus pasos resonaban como un eco en sus oídos. De repente, un sonido apagado rompió el silencio, un susurro que se deslizaba entre las sombras. Su respiración se detuvo. Se acercó a un pasillo profundo, y cuando giró la esquina, lo encontró. Un grupo de hombres, oscuros como la noche misma, sus rostros ocultos bajo capuchas. El absolutismo de su presencia le hizo sentir que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué están haciendo aquí?», pensó, su corazón martillando como un tambor de guerra. No solo eran leyendas, eran reales, y él estaba en medio de su cacería. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al comprender que tal vez estos cazadores eran los encargados de mantener al barrio en control, un oscuro juego del que él era una pieza más. La atmósfera se volvió densa. Cada centella de luz en su linterna parecía traicionarlo. Las luces comenzaron a parpadear, y lo que quedaba de su valor se evaporaba. Andrés sabía que debía desenterrar la verdad detrás de la desaparición de don Ramón y la amenaza que acechaba a su familia. Pero, en esa oscuridad aterradora, podría enfrentarse a los cazadores malditos sin perder todo lo que amaba. Mientras el eco de llantos perdidos resonaba en las paredes, un último mensaje llegó a su teléfono. «¿Estás listo para descubrir la verdad sobre los cazadores malditos? Ellos ya están aquí». La adrenalina lo invadió. Era el momento de enfrentar sus miedos, y en el fondo de su ser supo que no podía retroceder, porque la vida de su familia dependía de ello. El corazón de Andrés latía desbocado mientras la oscuridad lo envolvía. Las sombras de los cazadores malditos estaban tan cerca que podía sentir su aliento frío en su nuca. Sin detenerse a pensar, se ocultó detrás de un carrito de limpieza. Su linterna temblorosa iluminaba destellos de pronto terror. Susurraban entre ellos:
No eran solo hombres, eran un grupo organizado, moviéndose como si fueran parte de una oscura hermandad. Sus rostros bajo las capuchas parecían inhóspitos, como si la vida les hubiera sido arrebatada, dejándolos vacíos, solo instrumentos de un deseo de venganza. Solo debemos darle un escarmiento, no matarlo, aún no. Una de las voces arrastró a Andrés de su escondite, mientras un sudor helado le empapaba la frente. ¿De quién hablaban? ¿Por qué el miedo dominaba cada palabra? A esa distancia era imposible discernir sus intenciones, pero los ecos de odio eran inconfundibles. El pánico lo obligó a moverse. Su instinto de supervivencia lo empujó a buscar otra salida, a dejar ese lugar. Pero ¿a dónde ir? El hospital era un laberinto de agonías y secretos. Exhaló con fuerza, y el aire se sentía espeso, casi como si las paredes quisieran tragárselo. Así que tomó la única decisión que le quedaba. Debía descubrir por qué estaban allí y quién era su objetivo. Silencioso, se arrastró entre los escombros. El eco de sus pasos se sofocaba entre aquellos gritos distantes y el murmullo de los cazadores. Sin previo aviso, una mano emergió de la penumbra, agarrándolo de la muñeca. «¿Te gustaría saber cómo se sienten los que desaparecen?», susurró una figura que parecía materializarse de la nada. Andrés sintió que el tiempo se congelaba. Era una mujer, con los ojos tan oscuros como el abismo que lo rodeaba. «No eres el único que ha sido elegido», continuó ella, susurros flotando en el aire como insectos. «Ellos están aquí por todos nosotros. Tienes que escucharlos, o vas a perderlo todo». Andrés dio un paso atrás, el rostro pálido como el papel. «¿Elegido? ¿De qué hablas? Solo soy un vigilante», balbuceó, la voz temblándole. «Eres más que eso. Estás aquí porque no hay opción. Debes abrir los ojos antes de que te despojen de lo que más amas». La presión en su muñeca lo hizo sentir que todo aquello no era más que una pesadilla, pero las miradas de los cazadores le recordaron que la realidad era mucho más oscura. La oscuridad guiaba sus movimientos, y ellos no lo dejarían escapar. «¿Qué te hicieron a don Ramón?», preguntó, consciente de que cada palabra sostenía su destino. Ella sonrió, una risa sutil que resonaba entre los ecos del hospital. «Él fue solo el primero. ¿Vas a ser tú el siguiente? ¿O puedes hacer lo que ellos quieren?» Escapar. La idea martillaba en su mente, pero en medio de su desesperación, el miedo se arraigó más profundo. «¿Y qué te han prometido a cambio de tu silencio?», logrando apenas un murmullo como respuesta. La mujer se agachó, sus ojos aún fijos en los suyos. «Permíteme ayudar. El momento se acerca. Escucha el susurro de la noche, Andrés. No dejes que ellos te descubran. Debes hallar a don Ramón antes de que el sol se despierte». Con eso, la figura desapareció en la penumbra, dejando solo el eco de su advertencia resonando en su cabeza. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear nuevamente, como si los cazadores estuvieran de vuelta. Andrés sintió que el mundo giraba, y un profundo miedo se apoderó de su ser. Si no hacía algo pronto, podría convertirse en la próxima víctima de esa maldición. La única opción ahora era arriesgarlo todo. Con una determinación renovada, se armó de valor y se adentró más en el hospital, buscando cada rincón, cada sombra que pudiera ofrecerle alguna pista sobre la ubicación de don Ramón. Pero la oscuridad parecía tener vida propia, y la sensación de que algo, o alguien, lo estaba observando no se desvanece. Justo cuando pensó que había encontrado una grieta en la pared que podría llevarle a la salvación, oyó un grito desgarrador, un sonido tan lleno de dolor y desesperación, que lo hizo detenerse en seco. El eco de las palabras de la mujer giraba en su mente. «Escucha el susurro de la noche». Su mente luchó por concentrarse. De repente, el teléfono vibró nuevamente, otra vez el mismo número desconocido. «No te muevas, ellos vienen por ti». El gozo de la esperanza se convirtió en hielo en su corazón. Con una sombra abrumadora acercándose, el tiempo se desvaneció. Andrés se dio cuenta de que mantenerse en la oscuridad era tan peligroso como huir a la luz. Sobreviviría para obtener respuestas, o el terror que lo rodeaba era su única verdad. El eco del grito seguía retumbrando en la oscuridad como un recordatorio escalofriante de la urgencia de su situación. Andrés se detuvo, la piel erizada, y cada fibra de su ser gritando que debía moverse. Pero su mente lo mantenía anclado. Las paredes parecían respirar a su alrededor, y un aliento helado se filtraba entre las rendijas de la vieja estructura. ¿Qué, o quién, había emitido ese sonido desgarrador? Un silencio sepulcral llenó el pasillo, solo interrumpido por el leve crujir del suelo bajo sus pies. Se obligó a respirar,
aunque cada inhalación era un esfuerzo. Tenía que encontrar a don Ramón, y no podía permitirse el lujo de pensar en el horror que podía enfrentar al hacerlo. De repente, el sonido de pasos se acercó, como un latido ominoso. Andrés se apresuró a buscar un lugar donde esconderse, su corazón latiendo con fuerza. Se deslizó detrás de un mueble desvencijado. Las figuras encapuchadas no podían verlo. Estaba seguro de ello, o al menos eso esperaba. ¿Dónde está? Una voz rasposa cortó la penumbra, resonando con un eco inquietante. Él debe estar aquí. No podemos dejar que escape. Las palabras caían sobre él con un peso asfixiante. ¿De quién hablaban? Andrés cerró los ojos un momento, intentando calmar el torbellino en su mente. Debía ser inteligente, actuar con astucia. Tenía que escuchar, descubrir más sobre ellos y sobre lo que estaban ocultando. «Los rituales están listos», susurró otra voz. «No podemos fallar esta vez. Hay demasiados en juego». Rituales. La palabra reverberó en su cerebro como un tambor. ¿Qué tipo de rituales requerirían llevarse a cabo en medio de un hospital? El horror del lugar se intensificó, haciéndolo sentir nauseabundo. Se obligó a mantenerse en silencio, su mente aferrándose a cada fragmento de información. Una sombra se movió cerca de él. Andrés se agachó aún más, su cuerpo rígido de miedo. La figura encapuchada se detuvo. Parecía escuchar algo, o alguien. Con el corazón en la garganta, Andrés contuvo la respiración. La figura se mantuvo quieta, la tensión palpable como una cuerda estirada al borde de romperse. En ese instante, un grito más resonó, esta vez claramente masculino. «Ayuda, por favor», se escuchó, llenando el aire con desesperación. Reconoció la voz. Era don Ramón. El tiempo se detuvo por un instante dentro de la oscuridad. Tenía que hacer algo. Tenía que actuar antes de que el eco de ese grito se desvaneciera. Con movimientos ágiles, salió de su escondite y se lanzó hacia el sonido. Cada paso era una mezcla de determinación y terror. Las sombras parecían moverse a voluntad, jugando con él, burlándose de su fugaz sentido de esperanza. «Don Ramón», gritó al tiempo que corría, deseando que su voz no atrajera la atención de los cazadores. «Andrés», respondió una voz entrelazada con el miedo. «Rápido, aquí». El corazón de Andrés latía con fuerza, sintiéndose guiado por la promesa de rescate. Pero al llegar a una puerta entreabierta, se detuvo en seco. La oscuridad al otro lado se sentía densa, amenazante. «No puedo permitir que te atrapen», murmuró, sintiéndose impotente. Echó un vistazo alrededor y notó que las sombras de las figuras encapuchadas comenzaban a acercarse nuevamente. Una figura salió corriendo tras él, causando que un escalofrío le atravesara la columna. De sus labios brotaron palabras que helaron su sangre. «No puedes escapar de tu destino, Andrés». Sin pensar, empujó la puerta y entró en una sala repleta de objetos que parecían de otro tiempo. Ancianos pacientes, despojados de su humanidad, lo observaban desde la penumbra, sus ojos vacíos reflejando la desesperación del lugar. Sabía que se acercaba el final, pero en el centro de la habitación encontró a don Ramón, encadenado a una silla, su presencia una sombra de lo que había sido. «Ayúdame, ellos quieren», logró balbucear don Ramón antes de que Andrés escuchara un ruido monstruoso detrás de él. Se dio la vuelta y vio a los cazadores emergiendo de las sombras, rodeándolo lentamente, una marea oscura. Su corazón se hundió en su pecho. No había tiempo, tenía que decidir, y tenía que decidir rápido. ¿Salvaría a don Ramón o lucharía contra los cazadores que se acercaban? La pregunta lo perseguiría. ¿Podría encontrar la forma de salir de aquel lugar o serían sus gritos los que resonarían en la penumbra por siempre? Andrés se tuvo que desplazar rápido, pero el tiempo le daba la espalda. Andrés sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las sombras avanzaban como si supieran que lo tenían a su merced. No podía fallar. Miró otra vez a don Ramón, cuyas manos estaban atrapadas en las cadenas, temblando de miedo. «Andrés, detente», gritó don Ramón, pero su voz se apagó cuando el hombre observó de nuevo a las figuras que se cernían sobre él. El primer movimiento de uno de los cazadores, un brazo alzado que sostenía un objeto brillante, fue suficiente para hacer que un frío glaciar recorriera la espalda de Andrés. Un impulso casi incontrolable lo llevó a lanzarse hacia don Ramón. «Voy a ayudarte», prometió, aunque las palabras sonaban vacías ante la creciente desesperación. Un grito agudo surgió de la esquina de la sala y Andrés giró la cabeza para ver de dónde provenía.
Una de las figuras encapuchadas había atrapado a un anciano que intentaba escapar. Sus ojos reflejaban pánico. «Déjalo en paz», gritó el anciano, la imagen de su lucha feroz en medio de la inminente fatalidad. «Su vida no importa», dijo uno de los cazadores con voz burlona, y sin previo aviso, hizo un movimiento rápido que hizo que el anciano cayera al suelo, inmóvil. Andrés dio un paso atrás, sus instintos de supervivencia peleando contra su deseo de actuar. En el fondo de su mente, una lucha intensa se libraba. Salvar a don Ramón o intentar hacer frente a estos seres oscuros. La confusión aumentaba mientras las sombras se acercaban más. «Esto no es un juego», murmuró el líder de los cazadores, su voz llena de malicia. «Hoy vamos a tener nuestra cosecha, y tú estás en medio de todo esto, niño». Fue como si la sala se encogiera, la penumbra llenándose de una risa burlona que resonaba en las paredes agrietadas. Sin advertencia, Andrés sintió una sacudida de ira. «No se lo llevarán», gritó, más para convencerse a sí mismo que a los cazadores. Con un movimiento decidido, se lanzó hacia don Ramón. En un parpadeo, alcanzó unas cadenas que habían quedado sueltas y comenzó a trabajar en el candado, su corazón retumbando en su pecho. «Ten fe, don Ramón», gritó entre dientes. «¡Detente!», vociferó el cazador más cercano a él. Las sombras parecían moverse como si quisieran devorarlo. Pero Andrés continuó, sus manos temblando mientras trataba de abrir el cerrojo. Finalmente, el sonido de un clic resonó en la habitación, un destello de esperanza en medio del terror. Don Ramón se liberó y rápidamente se levantó, aunque sus piernas titubearon. Pero apenas pudieron celebrar esa pequeña victoria, Andrés miró a su alrededor y vio que el tiempo se les había agotado. «Ahora», exclamó don Ramón quitándose las cadenas de encima, pero una de las figuras ya estaba demasiado cerca. Los ojos rojos del cazador destellaban como brasas y la rabia estaba a punto de desatarse. «¡No hay escapatoria para ustedes!», gritó el cazador, su voz como un eco en la penumbra. Andrés sintió que el pánico se apoderaba de él de nuevo. «¡Corre!», gritó a don Ramón, pero sus piernas parecían estar ancladas al suelo. Pero en un instante comprendió la magnitud de su situación. Las puertas eran una ilusión, las ventanas estaban bloqueadas y el camino que se creía libre se cerraba a cada paso. «¿Qué hacemos?», preguntó don Ramón, su voz ahora una súplica. Andrés sintió que las sombras se acercaban, cada vez más, salpicando su piel de un frío lacerante. Tenía que encontrar una forma de liberarse. Tenía que decidir de una vez por todas. «A la sala de los archivos, tal vez haya algo que podamos usar», sugirió, aferrándose a la última esperanza. Fugazmente, se lanzaron hacia una puerta al final del pasillo, sabiendo que cada segundo contaba. Sin embargo, algo se detuvo tras ellos, un susurro como un aliento helado. «No se escaparán tan fácilmente». El tiempo se les estaba acabando, y Andrés sintió que cada paso que daban resonaba en su pecho como el retumbe de un tambor fúnebre. La salida estaba cerca, pero la sombra de la muerte les pisaba los talones. Finalmente, los ecos se tornaron gritos. «¡Rápido! ¡Ahí no debemos entrar!», dijo don Ramón, pero era como si Andrés estuviera poseído por una fuerza oscura, lo que lo llevó a dar un paso a lo desconocido. La odisea apenas comenzaba, y una pregunta permanecía flotando en el aire, adherido a la brecha sanguinaria que marcaba su destino. ¿Qué secretos escondía aquella habitación? El aire dentro de la sala de archivos era denso y pesado, como si los secretos que albergaban hubieran pesado sobre el lugar durante años. Andrés y don Ramón entraron con cautela, mirando a su alrededor, buscando una pista, algo que les ayudara a entender el horror que estaban enfrentando. El espacio estaba abarrotado de estanterías cubiertas de polvo, llenas de viejos libros y documentos amarillentos. Un silencio perturbador reinaba, solo interrumpido por el chirrido ocasional de una puerta que crujía, como un eco del miedo que saturaba el ambiente. «Esto no se siente bien», murmuró don Ramón, su rostro blanquecino resaltando en la oscuridad. Andrés asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Una especie de presentimiento lo invadió. Allí había algo más que solo libros polvorientos. Se acercó a una estantería, y mientras pasaba los dedos sobre el lomo de un libro, una imagen desgastada capturó su atención. Se trataba de un diario encuadernado en piel que, de alguna forma, parecía llamar su nombre. «¿Qué es eso?», preguntó don Ramón, acercándose. «No lo sé, pero parece importante», respondió Andrés, abriendo el diario con lentitud.
Las páginas estaban llenas de escrituras antiguas y símbolos extraños que danzaban por la superficie. Algunos estaban garabateados con tinta roja, casi como si otra cosa hubiera marcado el papel, y su corazón latía más rápida a medida que leía algunas líneas. Habla de rituales, cosechas, de víctimas. La inquietud creció en el ambiente. De repente, un ruido ensordecedor resonó en el fondo de la sala. Las sombras parecían moverse, girando desde las esquinas oscuras, ansiosas por devorar a sus presas. Los murmullos de los cazadores resonaron a través de las paredes, fortaleciéndose. «¡Vengan! ¡La fiesta está por comenzar!», susurraban en coro, sus voces un eco que reverberaba de una manera horrible. Andrés sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. «Debemos salir de aquí, don Ramón», dijo, intentando ocultar su temor. Sin embargo, no podía ignorar la fascinación por el diario, como si una fuerza invisible lo atara a esa revelación espeluznante. «¡Mira eso!», gritó don Ramón, apuntando a una esquina en donde una pequeña puerta estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba por el hueco, mezclándose con la penumbra del lugar. «Podría haber algo allí». Sin pensarlo, Andrés se movió hacia la puerta. Antes de llegar, un súbito tirón del brazo lo detuvo. Miró hacia atrás y vio la oscurosa figura de uno de los cazadores asomándose por el umbral. Sus ojos rojos brillaban con determinación. «No escapen, pequeños, hay mucho más por descubrir», decía, su voz como un susurro escalofriante que helaba la sangre. «Ahora», gritó don Ramón mientras empujaba a Andrés hacia la puerta. Entraron y la presión del aire se convirtió en un remolino, como si el lugar los absorbiera. Prudente, Andrés mantuvo el diario apretado en la mano mientras cruzaban el umbral. De repente, la habitación se cerró detrás de ellos con un estruendo, como una trampa mortal que se activaba. La luz era más intensa allí, pero el terror también. Un altar se erguía en el centro, cubierto de objetos inquietantes y encantamientos de maldad. En el aire flotaba un zumbido que hablaba de antiguos poderes. «¿Qué es esto?», preguntó don Ramón, visiblemente más pálido. «Esto no puede ser real. Debemos averiguarlo». «Tal vez aquí encontremos una forma de detenerlos», respondió Andrés, sintiendo una curiosidad incontrolable, mezclada con el miedo que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, al girar, un susurro envolvente llenó la habitación. Algo lo llamaba, una voz conocida. «Andrés, Andrés», resonaba en su mente. Estaba claro que en ese lugar había un secreto más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Al mismo tiempo, el eco de risas resonaba nuevamente desde el pasillo. Ellos estaban cerca, ansiosos, esperando que cometieran un solo error. «Debemos salir, ya», insistió don Ramón, pero algo en el fondo de Andrés le decía que no podían irse sin conocer la verdad. ¿Pero qué sería esa verdad? ¿El diario podría tener la clave para su huida, o solo los llevaría a una perdición aún mayor? Las sombras se acercaban, y la lucha por la supervivencia había tomado un giro aterrador. Un sonido sordo retumbó, y un grito desgarrador resonó en la lejanía. ¿A quién le tocaría ser la próxima víctima? La luz que emanaba del altar danzaba de manera inquietante, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Andrés sintió un impulso instintivo de retroceder, pero la mano temblorosa de don Ramón en su hombro lo mantuvo en su lugar. La voz susurrante que había escuchado antes volvió a resonar, ahora más fuerte, como si emanara de las mismas paredes. «Andrés, ayúdame». Era la voz de su hermana, la que había desaparecido meses atrás. Cada palabra era un eco de desesperación que atravesaba su mente, desgarrando sus recuerdos. Sin embargo, Andrés sabía que no podía dejarse llevar por la ilusión. En el fondo, sabía que aquello era parte de la trampa, una maquinación de los cazadores que alimentaba sus pesadillas. Don Ramón, mientras tanto, había comenzado a examinar los objetos sobre el altar. «Mira esto», dijo, levantando un pequeño amuleto que brillaba con una luz contra natura. Era una figura de un ser retorcido, con alas desmesuradas y una expresión torcida que evocaba todo menos paz. «Deberíamos llevarlo, podría ser útil». Andrés lo miró con desdén y desesperación. «No podemos quedarnos aquí, hemos visto lo suficiente.
Si estos rituales están relacionados con las desapariciones, debemos salir ahora. El eco de las risas había aumentado, resonando en el aire como un canto macabro. Las sombras parecían acercarse más, articulándose, formando figuras que reflejaban sus peores temores. Andrés tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. Afuera, la luz parpadeante comenzaba a desvanecerse, cubierta por un manto de oscuridad impenetrable. «Estos son sus rituales», dijo don Ramón mientras hojeaba el diario con ferocidad, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y curiosidad. «Podemos aprender cómo detenerlos». «Y si lo que encontramos solo provoca más daño», retó Andrés. «No me gusta cómo se siente todo esto. Debemos irnos». Sin embargo, intrincado en la lectura, don Ramón se detuvo en una página específica marcada con tinta roja. «Escucha esto». Habla de un sacrificio. Hay que ofrecer algo para romper el hechizo. Si lo hacemos, tal vez podamos liberarnos. ¿Estás loco? ¿Ofrecer algo? ¿Qué podría ser? La lógica estaba inundada de ansiedad. La idea parecía sacada de una película de terror, y lo peor era que él mismo se sentía atraído por ella. Era como si el diario lo estuviera hipnotizando, empujándolo más cerca del abismo. Un grito se escuchó nuevamente, más cerca esta vez, como si algo se acercara a ellos desde el otro lado de la puerta. Andrés y don Ramón intercambiaron miradas. Había una decisión que tomar: mantenerse y enfrentar el horror o intentar escape. «¿Y si tu hermana?», comenzó don Ramón, pero la fuerza de la angustia detuvo sus palabras. «No, no puedes decir eso. No puedes arriesgarte a convertirte en ellos». Los murmullos crecían y el aire se volvía más espeso. A cada instante, el peligro se acercaba más, como un predador acechando a su presa. Andrés sintió el corazón retumbando en su pecho, un tambor agónico que anunciaba su inminente final. «¡Lo tengo!», un grito lleno de energía salió de don Ramón mientras apuntaba a una frase en el ácido diario. «Esto podría serlo. Solo necesitamos cumplir con la ofrenda y ellos se detendrán». Andrés miraba la puerta que se movía lentamente. Los cazadores estaban cerca, casi podía sentir su aliento. «¿Qué ofrendaríamos? ¿Qué maldad más vamos a atraer?». Pero el tiempo se estaba acabando y las sombras reían, interrumpiendo con ecos de desespero. Entonces, Andrés tuvo una idea macabra. «¿Qué tal si ofrecemos lo que más amamos, algo que ellos quieren?». La frase quedó flotando en el aire, y el silencio sepulcral de la habitación fue perturbado solo por el sonido de su respiración. La inquietud se transformó en terror absoluto al escuchar un golpe en la puerta, y una figura emergió lentamente, casi desbutando en el umbral. Un rostro familiar, pero distorsionado por la oscuridad y la angustia. Andrés. La voz era de su hermana, pero había algo profundamente equivocado en su mirada. «No puede ser ella», murmuró don Ramón, retrocediendo. La desesperación marcaba cada facción de su rostro, y al darse cuenta del horror que se encontraba ante ellos, Andrés supo que el verdadero sacrificio no había hecho más que comenzar. Las puertas crepitaban, la figura mostraba una sonrisa torcida, y el eco de risas macabras estallaba desde la penumbra. ¿Se atreverían a enfrentar el precio de su verdad, o permitirían que su amor se convirtiese en su perdición? La figura en la puerta se acercó lentamente, sus movimientos eran fluidos, casi como si fluyera en lugar de caminar. Andrés sintió una oleada de náuseas al verla. Esa presencia, aunque conocida, estaba imbuida con una esencia escalofriante. Los ojos de su hermana parecían brillar con un análisis probado, hostiles y vacíos al mismo tiempo. «Andrés, ven, estoy aquí», susurró, su voz deslizándose por el aire como un veneno. «No, no eres ella», dijo Andrés, la voz entrecortada por el pánico. «Eres una ilusión». Don Ramón estaba paralizado, incapaz de moverse. Sus ojos se agrandaron mientras la figura avanzaba. «Andrés», insistió ella, su risa resonando con una resonancia inquietante. «Hace tanto que no te veo. Todo lo que quiero es regresar». Las paredes comenzaron a vibrar, como si respondieran a la angustia de Andrés. Él sabía que debía actuar, debía gritar, apartarse, pero sus piernas estaban ancladas al suelo.
No le hagas caso, Andrés, gritó don Ramón, su voz una mezcla de súplica y terror. Es un juego. Quieren atraparte, los cazadores. La sombra del altar al fondo seguía pululando, girando en un torbellino de oscuridad que parecía alimentarse de su incertidumbre. El eco de la risa se transformó en un cántico que envolvía la habitación, intensificando el terror que ya les carcomía. Andrés finalmente tomó la decisión de moverse. A duras penas logró despegarse de su hermana y avanzar hacia la puerta. Sin embargo, la figura de la niña se intercaló entre él y la salida. «Andrés, ayúdame a salir de aquí. No puedo soportar el dolor. No me dejes». La súplica resonó con una intensidad desgarradora, rasgando el corazón del joven. Cada palabra era un puñal. «No puedo», murmuró, mientras su razonamiento se desmoronaba. «No eres real». Don Ramón, por su parte, se lanzó hacia la figura, su voz resonando con desesperación. «Suéltate de su encanto, no caigas en el juego». Pero apenas hubo acercamiento, la figura se desvaneció, dando paso a un torrente de sombras giratorias que los rodearon. Las risas se transformaron en gritos, gritos de sufrimiento, ecos de almas que habían sido devoradas por las tinieblas. La atmósfera se cargó de una energía oscura y opresiva. El corazón de Andrés latía frenéticamente, sintiendo que cada pulso era un paso más cercano a la eternidad en el abismo. La habitación comenzó a oscilar, como si estuviera a punto de desmoronarse sobre ellos. «Andrés, el amuleto», gritó don Ramón. «Usa el amuleto. Podemos liberarnos de esto». Con manos temblorosas, Andrés tomó el pequeño objeto que aún brillaba con una luz antinatural. A medida que sostenía la figura en sus manos, se sintió como un peso y una carga al mismo tiempo. Esa imagen retorcida lo miraba con ojos vacíos. ¿Podría realmente ser su salvación? De repente, la figura de su hermana reapareció, pero más contactada a la oscuridad. «No lo hagas, Andrés. Nunca lo hagas». Hay un pánico genuino en su voz, y esto hizo que su corazón se detuviera. El conflicto lo estaba aplastando. Su hermana, que le rogaba, o el amuleto, que le dio un atisbo de esperanza. Las sombras se lanzaron hacia él, manifestándose en garras de locura. En un instante de locura, Andrés alzó el amuleto. «Déjame en paz», gritando mientras lo apretaba contra su pecho. En ese momento sintió una sacudida de poder. La luz del amuleto comenzó a brillar con fuerza, iluminando todo a su alrededor y disipando un poco de la oscuridad. Pero el eco de la risa volvió, más fuerte que nunca, burlándose de su intento. «Sacrificio, ofrecer a quien amas», resonó en su cerebro. Don Ramón gritó desde un rincón. «No puedes jugar con esto». La habitación estalló de nuevo con fuerza, y al fondo una voz resonó. «El precio será alto, Andrés». Y al fondo una sombra más grande que el terror mismo se erguía, a la espera de tomar lo que deseaba. Andrés comprendió que la decisión no solo afectaría su destino, sino también el de aquellos a quienes amaba. Estaba dispuesto a entregar lo que más anhelaba, no solo para liberarse, sino quizás para salvar a su hermana de la misma oscuridad que la estaba consumiendo. La pregunta retumbaba en su mente junto a las risas burlonas, y el caos giraba a su alrededor, como un ciclón. La oscuridad se abalanzaba y el tiempo se estaba acabando. Andrés sintió un sudor helado recorrer su espalda. La figura de su hermana se difuminaba, mientras su risa se convertía en un eco lejano, un canto de alaridos que marcaban la inminente llegada de lo que acechaba. La oscuridad giraba a su alrededor, tratando de atrapar su mente, de convencerlo de que había una forma de escapar de aquel horror. Pero él sabía que cualquier salida estaba disfrazada de un precio terrible. «Hazlo», gritó don Ramón, su voz un crujido entre el desespero y el coraje. «Usa el amuleto ahora». Las sombras se retorcían y se acercaban, como si quisieran arrastrar a Andrés a un universo de sufrimiento eterno. El amuleto brillaba con más intensidad, pero la luz que ofrecía parecía insuficiente ante la poderosa oscuridad. Andrés apretó el objeto entre sus manos, sintiendo como una corriente de energía chispoteaba, ansiosa por liberarse. Pero a su lado, la figura de su hermana ahora era un espectro rasgado por la pena. «No me dejes, por favor». «Cállate», exclamó, aunque su voz temblaba. «No puedo». Su mente giraba.
Podía claudicar y ofrecerse a la oscuridad, o luchar por su hermana, aunque no estuviera segura de si realmente aún habitaba en ese cuerpo extraño. El amuleto vibraba, pulsando como un corazón despierto, y en su interior una idea temblorosa comenzó a formarse. Quizás si lo utilizo con el amor que siento por ella, quizás lo entenderán, pensó. La lógica le decía que eso no podría ser suficiente, pero un último vestigio de esperanza floreció. Los gritos se intensificaron, resonando en su mente como un tambor que marcaba el ritmo de su creciente desesperación. La sombra mayor comenzó a deslizarse hacia él, oscura y envolvente, como si se alimentara del caos que lo rodeaba. «Ambos son propiedad de la oscuridad», murmuró, su voz un susurro desagradable como un siseo serpentino. «No», Andrés gritó, alzando el amuleto entre ellos. La luz estalló en un fulgor que hizo temblar al aire, como si tratara de romper el hechizo que los mantenía atrapados. Con cada pulso que el objeto emitía, las sombras retrocedían un poco, resquebrajadas por la luz. Machacaban contra el brillo con un odio palpable. «Aguanta, hermana, yo no te dejaré caer en este abismo», dijo, con una fuerza nueva que surgía desde lo más profundo de su ser. Don Ramón observaba, viendo en su amigo una mezcla de fe y desesperación. «Andrés, debes invocar todo el amor que tienes, debes gritarlo». Andrés cerró los ojos con fuerza, dejando que los recuerdos lo inundaran. Su infancia, las risas compartidas, cada momento feliz que alguna vez vivieron juntos. «Te amo», gritó, su voz resonando como un trueno. «Siempre te amaré, no importa lo que pase». La luz del amuleto estalló en un resplandor poderoso que iluminó cada rincón de la habitación. Las sombras se agitaron frenéticamente y la risa burlona comenzó a desvanecerse en gritos de rabia. Pero en ese instante de brillante claridad, Andrés notó algo. Una figura se alzaba al fondo del cuarto. La forma del ente que siempre había estado presente en la oscuridad estaba ahora expuesta a la luz. Con un movimiento casi hipnótico, la sombra se desvaneció brevemente, dejando atrás un eco de murmullos, como si muchas almas estuvieran al borde de liberarse. «La revelación está aquí», susurró don Ramón, brillando de anticipación. Pero al mismo tiempo, algo en su rostro se convirtió en alarma. Una vibración intensa llenó la atmósfera, un sonido sordo que resonó como el ladrido de un animal antiguo. La sombra dejó de retroceder y en su lugar se lanzó. Andrés entendió que no había más tiempo para jugar. «Debemos irnos, ahora», dijo don Ramón, pero el suelo debajo de ellos comenzó a hundirse, como si el mismo piso quisiera devorar sus esperanzas. Andrés sintió que su mundo se tambaleaba. «No, hermana», gritó, extendiendo el brazo hacia la figura que ya estaba medio perdida en la negrura. Y justo cuando pensó que todo había terminado, el amuleto brilló una vez más, emanando una luz que parecía abrir un portal. Pero entonces, la calma antes de la tormenta, un aullido terrible resonó en la habitación. La sombra mayor, enfurecida, atrajo todo a su paso. «Escoge, Andrés», resonó la voz cruel. «Una última elección, sacrificio o condena». Un instante de terror y comprensión lo atravesó. Su hermana estaba en juego. Sería capaz de sacrificar el amuleto, el único objeto que podría salvarlo. La angustia llenó su corazón, mientras la oscuridad se cernía sobre él. «¿Qué harás, Andrés?», ecoó la pregunta en su mente, y estaba rodeado de sombras, con el tiempo escurriéndose entre sus dedos como un grano de arena. Gritó Andrés, sintiendo cómo el corazón le palpitaba en un ritmo desesperado. Miró a su hermana, cuya forma se desvanecía en un torbellino de oscuridad, un eco de la niña que había sido. La decisión lo consumía. «Debo hacer algo». Pensó en la advertencia de don Ramón, en cómo el amuleto había brillado al resonar su amor. ¿Podría ser esa mi última opción? Se estremeció ante la idea. Andrés alzó el amuleto y con voz temblorosa pero firme declaró: «Si tienes sed de sacrificio, tómame a mí,
pero déjala ir. Ella no tiene la culpa de esto. Al pronunciar esas palabras, el peso de su sacrificio se sintió real, como un ancla hundiéndose en lo más profundo del mar. La oscuridad parecía detenerse, asombrada, como si evaluara su oferta. ¿Quién se atreve a desafiarme? La sombra mayor se delineó aún más, una figura grotesca que se movía con la gracia de un depredador. Ambos serán míos y nunca volverán a ver la luz. El amuleto vibró con una energía cuasi sobrenatural, desafiando los miedos que los amenazaban. «No lo entiendes», gritó Andrés con fragor. «Hay amor en esta lucha, un amor que no puedes consumir. Por ella lucho». La sombra reía, una burla gélida que helaba la sangre. Andrés sintió que su determinación comenzaba a desvanecerse. Su voz se debilitaba mientras la oscuridad susurraba promesas de dolor eterno. Pero en el fondo de su corazón, un fuego comenzó a avivarse, alimentado por cada recuerdo de felicidad compartida. «Te amo, hermana», gritó. Al hacerlo, el amuleto brilló de nuevo, un resplandor tan intenso que casi pudo percibir su luz tocando la piel de la figura etérea a su lado. De repente, la luz comenzó a configurar un patrón en el aire, como un laberinto que desafiaba la oscuridad. Andrés retrocedió asombrado, mientras los murmullos de almas perdidas resonaban a su alrededor, apoyándose en su fervor. La sombra comenzó a desgarrarse, sus extremos titilaban como si estuvieran siendo consumidos por una llama invisible. Las sombras a su alrededor empezaron a tambalearse, y la atmósfera se volvía cada vez más sigilosa, como si la propia esencia de la oscuridad estuviera siendo despojada de su significado. «No, esto no puede estar sucediendo». Una mezcla de ira y miedo invadió la habitación. Pero entonces, de un instante a otro, la figura de su hermana fue reemplazada por la de un niño en un instante. Aterrorizado, Andrés dio un paso atrás. ¿Qué eres tú? «Soy todo lo que ha sido tomado, lo que permanece atrapado entre estas paredes malditas», susurró la voz, ahora infantil, antes de disiparse en un viento helado. Y mientras Andrés luchaba por asimilar la conexión, un grito desgarrador recorrió el aire, parte animal y parte humano, que lo sacudió hasta los huesos. La sombra mayor reclamó su espacio, reagrupándose en un torbellino de rabia. «Si no te puedo tener, dejaré que el abismo consuma todo lo que amas». Andrés sintió cómo el suelo temblaba, el dolor y la pérdida se aferraban a su corazón. «Debo elegir», se recordó, asomándose al abismo de desesperación y furia. El amuleto palpitaba ferozmente, ofreciendo una promesa de poder. ¿Sacrificaría su luz y todo lo que podría salvar a su hermana para cumplir con su destino? Y en ese momento, la oscuridad, como un monstruo hambriento, se abalanzó sobre ellos, dispuesta a devorar sus almas en una danza macabra donde el tiempo se detendría para siempre. «Andrés, ¿qué harás?», gritó don Ramón, antes de que un nuevo grito desgarrador ascendiera del sótano, tragándose su voz. La pregunta quedó flotando en el aire mientras la escena se oscurecía, un despliegue de sombras y luces que prometía un desenlace inesperado y aterrador. La sombra mayor se abalanzó con ímpetu hacia Andrés, proyectando una oscuridad impenetrable que parecía absorber cualquier destello de esperanza en el aire. Con cada latido de su corazón, sentía que el tiempo se desvanecía y la luz de su amuleto comenzaba a temblar, debilitándose ante la presión de la maldad. «No puedo dejar que te lleven», gritó, alzando el amuleto una vez más, con todas sus fuerzas. «No al precio de mi amor por ella». Eran palabras de humanidad pura, un eco en medio de la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. El amuleto vibró intensamente, como si estuviera escuchando el llamado del amor que anidaba en su pecho. Aquel instante se sintió eterno, la conexión entre él y la figura espectral de su hermana pareció cobrar vida. «Andrés, no me dejes caer», susurró, pero la angustia en su voz era real. Era un recordatorio de todo lo que él había querido proteger. La sombra, por su parte, gruñó, enfurecida. «Todos son míos, nunca escaparás de tu destino». La risa y el horror se entrelazaban, llenando el ambiente con un aire gélido de terror. Andrés sintió como su determinación se anclaba más hondo. «Si realmente quieres un sacrificio, tómame a mí»,
Rara vez había sentido tanto poder en esas palabras. La luz del amuleto parecía brillar con mayor intensidad y sintió como un nuevo brillo comenzaba a envolver la habitación. «No, no puedes hacer eso», gritó don Ramón, desesperado. «Andrés, hay otra salida, busca su debilidad». Las sombras a su alrededor empezaron a titilar, desquebrajando el dominio que tenían sobre el espacio. «Escoge, niño, elige tu destrucción o el silencio eterno», retumbó la voz de la sombra mayor. Pero en medio de ese caos, Andrés recordó la advertencia de aquella mujer en el hospital. Escucha el susurro de la noche. La oscuridad no podía ser simplemente aniquilada, debía ser entendida. Con el amuleto aún en alto, Andrés cerró los ojos y concentró toda su fuerza en visualizar su amor, su hermana, cada recuerdo de felicidad, cada sonrisa compartida. Gritó con fervor. «No, no os dejo que me quitéis a quienes amo. No me quedo contigo. Este amor es más fuerte que el miedo, es más grande que la muerte». De repente, una luz intensa estalló del amuleto, reverberando en el aire con una vibración que resonó en su alma. Las sombras comenzaron a retroceder, arrastrándose como serpientes acorraladas. La figura de su hermana se desvanecía en el brillo, pero no con tristeza. «Te amo, Andrés», susurró, y el eco se convirtió en un susurro de esperanza que llenó la habitación. Y entonces el amuleto brilló más que nunca. La oscuridad se retorció ante su luz, hasta que finalmente, con un grito ensordecedor que rasgó el aire, la sombra mayor fue consumida por el fulgor. El eco se disipó en un silencio profundo, denso y pesado, como si el tiempo hubiera cesado. Andrés estaba temblando. Se dio cuenta de que estaba de pie, en una habitación iluminada por la suave luz del alba que empezaba a asomarse por las ventanas. Los ecos de las sombras se habían desvanecido. El hospital, una distorsionada prisión de terror, comenzaba a perder su peso aterrador. «¿Lo logramos?», preguntó don Ramón, todavía temblando y con la mirada fija en la luz que ahora iluminaba su camino. «Sí», susurró Andrés, el pecho apretado pero aliviado. Su hermana no estaba ahí, pero el peso que antes lo ahogaba comenzó a desvanecerse. «Aunque no la puedo ver, siento que está bien. Hemos hecho lo correcto». Ambos abandonaron el hospital, sintiendo que la noche de terror se desvanecía con cada paso que daban. El aire era más fresco, el amanecer les ofrecía una luz que prometía esperanza. La comunidad de su barrio aún luchaba por sanar, pero el ciclo de miedo que había acechado su hogar había sido roto. «Siempre hubo sombras en nuestra vida, pero ahora estamos libres», dijo don Ramón con voz contenida. «Terminará esto. La oscuridad ya no nos controlará». Y así, Andrés sintió el peso que se aligeraba en su corazón. Había enfrentado el horror y había escogido el amor, que había sido el verdadero triunfo. Comprendió entonces que aunque el camino por delante sería difícil, había en él una luz que podía guiarlo en lo oscuro. Con ese pensamiento, miró al horizonte y supo que su hermana siempre estaría ahí, en el amor que sentía. No había de perderla, nunca. Ahora solo quedaba el futuro, una página en blanco esperando ser escrita. ¿Quién se atrevería a enfrentar su propio horror para encontrar la luz? Eres tú quien puede cambiar la historia. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas más historias exclusivas y escalofriantes. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo incondicional. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este momento impactante con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo todo puede cambiar. Es el momento de mostrar lo que eres capaz de hacer.